libro del profeta Jeremías, aleluya, capítulo 36. Poderoso el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Si lo tiene me dice amén, hermano. Gloria a Dios. Versículo número 3, solo ese versículo vamos a leer, el cual dice así la palabra de Dios de la manera siguiente: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Le vamos a dar lectura a ese versículo, hermanos, una vez más, el cual dice así: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. El rey quema el rollo. Así es el tema. Gloria a Dios. Quisiera que en esta tarde, hermanos, meditemos en lo que la gracia de Dios y el favor de Dios para con la vida de los seres humanos es tan grande que, hermanos, podemos nosotros ver lo que Dios quiere de nosotros, una verdadera consagración para Él, y Él quiere que nosotros seamos sinceros para Él. De manera que la palabra, hermanos, en esta tarde que vamos a estudiar nos refleja de la vida de un rey que estaba reinando en Judá, y este rey se llamaba Joacim. La palabra dice, hermanos, que la misericordia de Dios era tan grande para con estos reyes que a veces, hermanos, hacían lo recto y a veces se apartaban de la bendición de Dios. Y eso, el apartarse de la bendición de Dios, no trae nada bueno para el ser humano. Puede ser grande hombre o elocuente en palabras, puede ser hombre que tenga posesiones, riquezas, pero eso no le va a ayudar para poder alcanzar el favor de Dios, la misericordia de Dios. Si la Biblia dice que el que se humilla es el que Dios, hermanos, recibe. El que se humilla, ese es el que Dios, hermanos, lo exalta. Pero el hombre, hermanos, cuando se aparta de Dios, eso le va a traer consecuencias graves, consecuencias, hermano, que le va a dañar su vida o el trayectorio de su vida que pueda vivir sobre esta tierra. Y este rey Joacim, hermano, Dios le había hablado para que pudiera apartarse de lo malo que había hecho en Israel, hermanos, y Dios le había dicho que no fuera de esa forma, y tanto que la misericordia de Dios estaba para con él, hermanos, hablándole, porque la Biblia dice que Dios no quiere que el hombre se pierda. La Biblia dice que el hombre, hermanos, que Dios no quiere que el ser humano se condene. Lo que Dios quiere que el hombre, hermanos, tenga la misericordia de Dios y que pueda ser salvo. Pero, hermanos, ahí estaba en esa situación el rey Joacim, y Dios le envía una palabra al profeta Jeremías. Y esa palabra que Dios le envía al profeta Jeremías no crea usted que era una palabra, hermanos, para poder darle algún consuelo al rey, sino que era una palabra dura de exhortación para el pueblo de Israel, y por lo cual entre ellos se habían apartado de los mandamientos de Dios, se habían apartado de la bendición de Dios, y por eso Dios envía esta palabra al profeta Jeremías. Y dice el profeta, llama al
al escribano que tenía allí a la par de él, a Baruch, dice la Biblia, y le dice: mira, toma un rollo, toma un papel y vas a escribir lo que yo te vaya diciendo, porque eso Dios me lo ha dado para el pueblo de Israel y para el rey Joacim. Eso es lo que Dios me ha dicho. Y dice la Biblia que aquel escriba, hermanos, toma aquel pergamino, toma hermanos, aquel libro y comienza a escribir de las palabras que le iba diciendo Jeremías, hermanos. Y la Biblia dice que cuando el rey, hermanos, dice la palabra que había sido leído, este libro, este rollo, lo toma Baruch y se lo lleva, hermanos, a los hermanos principales que estaban reunidos en un ayuno. Y dice la Biblia que le dice Jeremías a Baruch: mira, yo no puedo entrar al templo porque se me ha prohibido el poder entrar al templo en esta hora. Era por algo que se le había prohibido al profeta Jeremías. No crea que era así por así. La situación era que el pueblo se había descarriado, y cuando el pueblo se descarría, no le gusta oír palabra sólida, palabra, hermanos, lo que le gusta oír a la gente cuando se descarría, palabra liviana, palabra, hermanos, que le digan que estás bien y estás mal. Hermanos, por eso a Jeremías se le había prohibido para que no entrara en el templo, porque sabían que Jeremías era profeta de Dios, era un hombre de Dios, y la gente no le va a gustar, hermanos, cuando anda en sus fechorías, cuando anda en su pecado, cuando anda en su maldad, que se le exhorte, que se le diga, hermanos, que deje eso que anda haciendo. Y por eso le prohibió, aún hasta el rey le prohibió a Jeremías para que no entrara ya en el templo. Y la Biblia dice que le dice Jeremías a Baruch: mira, vas a entrar tú al templo y vas a ir y le vas a leer esto al pueblo, lo que Jehová está hablando. Y la palabra dice que cuando termina aquel de escribir las palabras, se va cuando convocan a un ayuno al pueblo. Y dijo: hoy va a ser la oportunidad, hoy va a ser el momento para que yo pueda entrar. Y dice la Biblia que entra el escriba que había, hermanos, escrito aquel libro. Dice que llega al templo y comienza a leerlo, todo lo que Dios había dicho, y eran palabras fuertes para el pueblo de Israel, hermanos, a punto que dice la Biblia que allí estaban unos hombres, hermanos, que eran del reino del rey Joacim. Y cuando estos hombres oyen a todo lo que había Dios hablado a través del profeta, lo que se había escrito en ese libro, dice la palabra de Dios que aquellos hombres hermanos, se pusieron, hermanos, tristes y dijeron: le hemos fallado a Dios. Y dice la escritura que a punto que fueron y le dijeron al rey: mira, lo que Dios ha hablado no ha sido cosa fácil a través del profeta Jeremías. Y dice la Biblia que llegan estos hombres y le dicen al rey: mira, esto es lo que Dios ha dicho, aunque no está escrito en la palabra todo claramente lo que Dios habló a través del profeta Jeremías, pero eran palabras fuertes que Dios le estaba dando al pueblo, que se habían descarriado, que se habían descaminado, que se habían apartado de la consagración, que se habían ido lejos de la bendición de Dios. Aleluya. Y como Dios no quiere que se pierda el ser humano, la misericordia de Dios, ¿verdad? Mire cómo quiere, hermanos, a veces el hombre piensa: y como si es un Dios de amor va a destruir a este mundo. La gente se pregunta y dice de esa manera: porque si Dios es un Dios de misericordia, va a tener que echarlo al infierno a uno, dice la gente. Pero mire, si es un Dios de misericordia, es por eso es que Dios está dando esta oportunidad. Está dando este tiempo, hermanos, para que el hombre oiga la palabra y pueda atesorarla en su corazón y pueda escapar de todo lo que viene para esta tierra, ya que Dios ha determinado juicio sobre este mundo y nosotros tenemos que escapar de ello.
Aquí está la palabra de Dios que nos indica, hermano, cómo debemos de hacerlo. Apartarnos, dejar lo malo, no hacer aquello que a Dios no le agrada y hacer solamente lo que Dios le agrada. Aleluya. Para que cuando Él venga a levantar a su pueblo, nosotros, como dijo el profeta, seamos como aquellos becerros que saltan en la manada a recibir, aleluya, en los aires cuando venga Cristo a levantar a su pueblo. Y eso tenemos que estar nosotros preparados, porque eso se necesita. El evangelio, la vida cristiana no solamente es de venir a la iglesia, sentarse, cantar y irse para la casa. No, el evangelio no es solamente estar dentro de la iglesia. El evangelio es allá afuera también, es vivirlo por todos los lugares que andemos. Aleluya. Y el mensaje que oíamos el domingo pasado dice: levantad vuestras manos limpias, sin iras y sin contiendas. Y en todo lugar, dice la palabra. O sea que no solamente aquí en la iglesia, hermano, sino que en todo lugar tenemos que levantar, hermanos, que nuestro testimonio pueda ser, hermanos, que la gente pueda decir: ese es verdadero cristiano. Pero qué triste puede ser que cuando a veces nos dicen que el testimonio tuyo no es como cristiano, no es como un verdadero seguidor de Cristo. Hermanos, esto es duro para la vida del hombre o para el cristiano que se diga ser hermano y hermanos y está dando un testimonio malo delante de los demás. Y por eso le dice el Señor, cuando entra, hermanos, Baruch, y llevan todos los escribas ante el rey y le dicen: mira, esto es lo que ha pasado y lo que Dios ha hablado no es nada fácil. El rey les pregunta: ¿y quién fue el que dijo esto? Y le dijeron: Baruch es el que ha escrito y el que ha hablado todo este libro. Y el profeta Jeremías es lo que Dios le dijo que escribiera en ese libro. Y dice que el rey le dijo: vayan y tráiganlo. Y dice la palabra que fueron y trajeron el rollo, hermanos, y se lo leen al rey, hermanos, cuando estaba el rey ahí, hermanos. Por eso nosotros tenemos que atesorar la palabra del Señor. No tenemos, hermanos, que dejar pasar ningún momento, ningún tiempo cuando estemos oyendo la palabra del Señor. Por eso ahora, en estos días, hermanos, hay muchos cristianos que no atesoran la palabra de Dios y acaban cisternas rotas como el pueblo de Israel, que no retienen la palabra. Por eso no hay fundamentos en ellos, por eso no hay frutos en ellos, porque ellos, hermanos, siempre se han acostumbrado a una vida de poder llevar su evangelio de religiosidad como ellos quieren el evangelio vivirlo. Y por eso dice la palabra que cuando el rey, hermanos, le están leyendo, mire, tener un corazón duro, ¿verdad? A la palabra de Dios es difícil. Y Dios, como no quiere que se condene nadie, por eso viene la palabra del Señor. Y Él no quería que Nínive se destruyera. Por eso Dios le envió al profeta el profeta Jonás, hermano. Y dice la palabra que Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive que entre 40 días va a ser destruido. Porque allí iba la misericordia de Dios, allí iba el favor de Dios. Por eso en este mundo ahora, hermano, ahora en este tiempo es bien rarito el lugar donde no se haya predicado el evangelio de Cristo, que no se haya anunciado la palabra de Dios. Toda la gente sabe, y la mayoría de gente que andan allá afuera son caídos. Ya saben del evangelio, ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero, hermanos, la Biblia dice, mire, quiero que leamos el libro de Jonás, lo que Dios, hermanos, le habló al profeta, hermanos, y cómo también el pueblo se humilló delante de la presencia del Señor. Porque eso es lo que Dios, hermanos, mira cuando hay, hermanos, una consagración a Él, una humillación delante de Él. Libro de Jonás, capítulo 3. Aleluya. Vamos a ver cuando el profeta
Jonás ya había dado el mensaje. Dice la palabra que esto llegó al rey. Y va a ver usted lo que dice aquí. Versículo 5 en adelante, veamos qué dice del capítulo 3 de Jonás. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre una ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizás, oiga bien lo que dice el rey, quizás sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vino Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira, eso es lo que Dios pide del hombre, hermano. Que el hombre, cuando oiga el mensaje, se arrepienta. El cristiano, el que dice que es hijo de Dios, que cuando está haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, cuando oiga el mensaje, hermano, se estremezca dentro de él y que diga: ya no voy a seguir haciendo esto porque a Dios no le agrada. Hermanos, eso es lo que Dios pide de nosotros. Pero mucha gente que llamándose cristiano, oímos el mensaje de la palabra de Dios, de un arrepentimiento, de un convertimiento genuino en nuestra vida, y seguimos igual. Sigue el hombre haciendo lo malo, sigue el hombre en su mal camino, en su mal proceder, sigue actuando cosas, haciendo cosas inagradables delante de Dios. Viene juicio para esta tierra y tenemos que arrepentirnos y tenemos que escapar de todo lo que viene para este mundo, porque viene la ira de Dios y ahora es la oportunidad que Dios nos da para que los arrepintamos. No seguir, hermanos, haciendo lo malo. Si el rey, cuando le oye esta noticia en Nínive, que allá andaba Jonás, y decía: oigan, ninivitas, que entre 40 días van a ser destruidos, viene destrucción sobre esta tierra de Nínive. El rey dijo: ¿quién es ese que anda predicando allí esa profecía? Y cuando el rey dice: bueno, es que Dios nos está hablando, aleluya, es que la maldad se había multiplicado quizás en Nínive, y ahora en este mundo donde vivimos hay tanto pecado, hermano, tanta maldad, tanta corrupción, y a veces el hombre se pregunta y dice: ¿por qué es que Dios no ha venido? Es que yo puedo tenerle la respuesta en esta tarde. Eso se llama misericordia de Dios sobre esta tierra todavía. Es por eso que Dios no ha venido y quiere que el hombre se arrepienta, la iglesia se prepare, la iglesia viva un evangelio genuino, no de hipocresía, no un evangelio, hermano, que estamos acostumbrados a vivirlo, que solo ya nos quedó el nombre de cristiano nada más, y seguimos en nuestro proceder haciendo lo malo delante de Dios. No damos frutos de cristianos. Aleluya. Y por eso Dios, hermanos, nos habla a través de la palabra. Y dice que el rey dice: bueno, pues lo que vamos a hacer, si eso ha destinado Dios que va a enviar juicio sobre Nínive, nos vamos a hacer algo, dijo el rey. Vamos a ayunar, vamos a meternos
en sacrificio delante de Dios, aleluya. Eso es lo que Dios pide. Cuando hay un sometimiento a Dios, hay cambios en nuestra vida. Pero si nosotros no nos sometemos, no nos acercamos a Dios, no van a haber cambios en nosotros. Siempre seguiremos igual. Nuestro evangelio, hermanos, siempre lo mismo seguirá. Pero cuando usted está cerca de Dios, es donde más se va a enamorar de Dios y se va a dar cuenta que es un Dios celoso, es un Dios que no comparte la maldad con cada uno de aquellos que practican el pecado. Y usted va a decir: no, es que Dios pide santidad de mí, yo tengo que apartarme del pecado. Y cuando Dios, hermanos, vea en nosotros eso, es donde Dios se va a glorificar en nuestra vida y van a haber cambios en nosotros. Aleluya. Pero seguir el evangelio como lo hemos acostumbrado a veces a vivirlo, entonces, hermanos, habrá consecuencias cuando suene la trompeta y Cristo venga a levantar a su pueblo. Y la Biblia dice que el rey dice: vamos a ayunar, nos vamos a meter en saco y cilicio, y a punto no le den comida también a los animales que tienen en la casa. Así Dios va a tener misericordia de nosotros. Pero, hermanos, el cristiano, cuando anda bien comido y ha hecho, hermanos, cosas que son inagradables a Dios y se le reprende, hermanos, como anda en la carne enojado, le sale a uno. Y a usted que le interesa que mi vida como yo la vivo, así hablan a veces algunos. Pero cuando se habla, hermanos, de humillación, tenemos que buscar a Dios. Y usted conoce su área de su vida espiritual. Nosotros somos, hermanos, profetas de nuestra vida. Cómo nosotros vivimos delante de Dios, cómo nos comportamos, hermanos. Si oímos palabra de Dios, que, hermanos, la palabra de Dios, el Señor nos pide que nosotros seamos sinceros con Él. Eso es lo que Dios nos pide de nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que el rey les dijo: no le den comida a todos los animales, vamos a meternos en saco y cilicio y vamos a ayunar. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que en eso estaba el pueblo, hermanos, cuando Dios, hermanos, se tuvo que compadecer de ellos. Es que ellos se humillaron, ellos se sometieron a la voluntad de Él, aleluya. Es necesario que despertemos, iglesia, y podamos estar preparados, podamos estar viviendo bien delante de Dios, porque los días que estamos son determinantes sobre esta tierra. Ya la trompeta está por sonar y tenemos que arrepentirnos hoy más que nunca y volvernos a Dios, porque mientras puede ser hallado, tenemos que buscarle, aleluya. El profeta Jeremías dice, el profeta Isaías dijo: busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy es la oportunidad que nosotros, Dios nos da, de buscarle a Él y humillarnos delante de su presencia. Aleluya. El Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude. Y pongamos nosotros también de nuestra parte. El apóstol Pablo dijo que si solo en Dios esperamos, somos los más miserables. Tremendo, ¿verdad? Porque hay gente que dice: si el Señor me ayuda, ya no me voy a poner pantalones, dice el hermano. ¿Y por qué no los deja, pues, usted? Si el Señor me ayuda, ya no me voy a quitar las cejas. Hermanos, si el Señor me ayuda, y solo así estamos. ¿Cuál Señor no me ayuda si nosotros no damos un paso para cambiar? Si nosotros no damos un paso, que hay cambios en nuestra vida, hermanos. Y la palabra dice, hermanos, que el rey, ¿qué es lo que hizo el rey de Nínive? Hicieron ellos una acción, ellos hicieron algo. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a buscar el respaldo de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Y la Biblia dice que en eso estaba
Como Dios es un Dios compasivo, que Él no quiere el sufrimiento del hombre. Dios no quiere el dolor del ser humano. Dice la palabra de Dios que Él tuvo misericordia del pueblo de Nínive y no envió juicio sobre ellos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Aunque este mundo se pierda, hermano, aunque este mundo cada día va de mal en peor, pero usted y yo tenemos el cambio. Aleluya. Dios nos ha llamado y tenemos la palabra de Dios para que podamos leerla. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? ¿Qué es lo que pide Dios de usted? Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿qué? La Biblia bien aguardada la tenemos. Solo cuando venimos a la iglesia en medio le botamos el polvo para que, hermanos, esté limpia. Si ni la leemos la palabra de Dios. ¿Y qué cambios van a haber entonces? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Es, hermanos, extremista, decimos nosotros. Porque cuando no leemos la palabra de Dios, eso nos acarrea, hermanos, que nosotros nos comportemos como nosotros queramos. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, volviendo a lo que el Señor le estaba hablando al pueblo, hermanos, de Israel, o al rey Joacim. Él está diciendo: quizás oiga la casa de Judá, quizás oiga que dijo él lo que pienso hacerles y se vuelvan a mí. Pero el rey Joacim no se volvió a Dios, hermano. Si dice la Biblia que cuando él estaba oyendo, es que el que anda en la carne ni le gusta oír la palabra de Dios, hermano. Ese siente duro la palabra, ese siente fuerte que solo para él habla. Y dice que hermanos, que como que si él me conociera, que todo habla solo para mí. Es que porque anda haciendo algo malo. Y el rey Joacim, cuando oye las palabras que Dios decía, tenés que dejar esto, tenés que dejar esto otro. Así decía la palabra de Dios que le había dado al profeta Jeremías cuando estaba leyendo aquel rollo, hermanos. Y dice que quizás, hermanos, cuando la palabra dice que cuando el rey apenitas le iban leyendo los primeros renglones de que lo que Dios había dicho, y le arrebata, dice aquel hombre, hermanos, el rey, el libro, y estaba un fuego allí, y lo toma el pergamino y lo tira, hermanos, en el fuego, y allí fue quemado, dice la palabra. Y cuando dice la Biblia que eso le causó consecuencias al rey Joacim, porque había hecho su oído sordo a la voz de Dios. Eso le va a pasar a muchos cristianos ahora. Eso le va a pasar a este mundo también, que hoy no quieren oír la palabra, por más que se les predique, por más que se les hable. Y hoy entra sermones, hermanos, hoy en predicaciones, también muchos cristianos que están dentro de las iglesias oyen palabra y no quieren prepararse, no quieren perseverarse, no quieren dejar el pecado. Viene juicio, viene destrucción. Y dice que la palabra de Dios, que Dios le habló nuevamente al profeta, hermanos, Jeremías. Y veamos qué dice. Leamos unos versículos aquí. Aleluya. Versículo 28. Después que había quemado ya el rollo del mismo capítulo, hermanos, que leímos de Jeremías 36. Leamos el versículo 28. Oiga qué dice. Le habla Dios al profeta Jeremías y le dice nuevamente: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban, como ya había quemado el rey, ¿verdad? Ya había quemado el primer rollo. Entonces Dios le dice: escribe las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú que quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombre ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se sienta sobre el trono de David, y su cuerpo será echado en el calor del día y el hielo de la noche, y castigaré su maldad en él,
y a su descendencia y a sus siervos traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Que Dios le está hablando nuevamente a este rey palabras fuertes. Por cuanto no oíste, no atesoraste lo primero que se te fue escrito, lo primero que te hablé, le está diciendo el Señor al rey Joacim: mira, van a venir hombres, va a venir el rey de Babilonia y va a tomar posesión de ti. Y dice la palabra que lo hizo el rey de Babilonia. Lo puede leer en el libro de los reyes, está en la historia de este rey Joacim también. Y dice la palabra, hermanos, que vino el rey de Babilonia y lo hizo siervo de él, hermanos. Y la palabra dice que en un tiempo Joacim también, él se rebeló en contra del rey, pero la palabra no quedó impune, hermanos, la que Dios había hablado. Dice la palabra de Dios que Dios levantó otros reyes que vinieran en contra del rey Joacim. Alabado sea la gloria de Dios. Era palabra que Dios había hablado por sus siervos los profetas, como Jeremías le había dado esta palabra y él había hecho su oído sordo. Hay mucha gente que están dentro de la iglesia y hacen su oído sordo a la palabra de Dios. Quieren seguir viviendo su vida en pecado, hermano. Es tiempo que volvamos a Dios, porque dice la Biblia: rasgad vuestros vestidos y no, aleluya, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volvámonos a Jehová, porque Él es amplio para perdonar el pecado del ser humano. El Señor les dijo: id y preguntad por las sendas antiguas y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. El pueblo dijo: no vamos a ir a preguntar y ni andaremos por ello. Qué difícil es cuando el hombre tiene el corazón duro a la palabra de Dios. Es tremendo cuando la gente no quiere escuchar lo que Dios está hablando ahora en este tiempo. Dios está levantando hombres para que hablen palabra de Dios en estos últimos días, porque Dios sabe que ya es tiempo final sobre esta tierra y Él está pronto para venir a recoger a su pueblo. Hermanos, tenemos que despertarnos y vivir solo para Dios. Vivir solo para Dios. Vivir para Él, enamorarnos de Dios. Si usted entre más cerca está de Dios, es donde más se va a enamorar de Dios. Pero si nosotros, hermanos, allá nos acordamos que somos cristianos, qué enamorados vamos a estar de Dios. Si cuando el novio quiere conquistar a la novia, hermanos, se trata de comportarse lo mejor para él, y quiere estarla viendo todos los días y a cada rato, y así es que se enamora el novio de la novia. Y si nosotros estamos cerca cada rato de Dios, es donde vamos a vivir solo para Él y le vamos a ser fiel a Él. No le vamos a ser infiel. Porque ¿de qué sirve, hermanos, de que me llamen cristiano, de que me llamen el siervo, que me llamen la sierva, si delante de Dios, hermanos, Dios está diciendo: ese es obrador de maldad? Mire, se recuerda lo que Dios le habla a la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor: tú dices que sos rico y que te has enriquecido, y estás diciendo que no tienes necesidad, pero como Dios lo conoce lo interno, hermano, Dios no solo mira lo que reflejamos, cómo andamos bien vestidos, que reflejamos puros cristianos, pero Dios conoce lo interno del corazón del hombre. Y el Señor le dice a la iglesia: ustedes que dicen que están bien, pero están mal, mejor compren colirio, le dijo el Señor, y únjanse y échense para que puedan ver la desnudez que hay dentro o en ustedes mismos,
Que hermanos, el pecado lo que hace, hermanos, al hombre, hacerlo descubierto para que vea el error que hay dentro de él. Cuando Adán y Eva, hermanos, le fallaron a Dios y estaban allá en el huerto del Edén, dice la palabra que, hermanos, cuando ellos se vieron y habían comido del árbol prohibido, de la fruta prohibida, el Señor les dijo, ellos pueden verse que no estaban vestidos, y dice que fueron y se escondieron, y el Señor les habla y le dice a Adán, Adán, ¿dónde está? Él le dice a Adán, le dice el hombre, Señor, es que tuve miedo, me escondí. Eso es lo que ocurre cuando el hombre no está bien delante de Dios, no le gusta oír la voz de Dios, no le gusta escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra que Jesús le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre a veces sabe, el cristiano a veces sabe. Nosotros somos sabedores cuando le fallamos a Dios. Le fallé a Dios, pero así me quedo. No sabe ni el pastor, no sabe ni el hermano, no sabe nadie, así me quedo. Pero Dios sí lo sabe, porque el compromiso del evangelio no es con el hombre de esta tierra. El compromiso del evangelio es con Dios. Y hoy ustedes estamos aquí esta tarde porque queremos salvarnos un día. Queremos escapar de todos los juicios que vienen sobre esta tierra. Y mi compromiso, yo tengo que aprender que tengo que tenerle temor a Dios. Y si aprendo eso, me voy a comportar como un verdadero hijo de Dios. Y no me voy a esconder del hermano, no me voy a esconder de la hermana, porque sé que el ojo de Dios me va a ver en todo lugar. Si la Biblia dice que Él mira, sus ojos mira la cámara más secreta, a donde está bien oscuro, ahí llega el ojo de Dios. Él lo mira. Y el rey, hermano Joacín, no quiso obedecer a Dios, y por eso le vinieron consecuencias graves. Al final de su reinado, Dios tuvo que destruir todo, hermano, lo que había en su reino. Eso es lo que pasa cuando no obedecemos a la voz de Dios. Es tiempo de que nos volvamos siempre a Dios. Si mi pueblo se humillare y buscara en mi rostro, yo, dijo el Señor, les oiré cuando oren en este lugar, les perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Palabra de Dios, hermano. ¿Por qué a veces nosotros decimos, es que quizás Dios a mí no me oye? ¿Por qué no los preguntamos qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que está agradable lo que estamos haciendo delante de Él? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Leyendo la palabra del Señor, hermano, si está bien lo que hacemos o está mal. Gracias damos a Dios en esta noche, hermanos, por la bendición que Dios nos regala de poder oír su palabra. Y recuerde que hay que temerle solamente a Dios, porque Él es el que nos conoce bien como estamos delante de su presencia. No vayamos a hacer el corazón duro, el oído sordo a la palabra de Dios. Y le pasó al rey Joacim, que fue destruido por la causa de no obedecer a lo que Dios le estaba hablando que hiciera. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar en esta tarde y le vamos a pedir misericordia a Dios que Él tenga para con nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias. Te bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti el honor, te damos a ti las gracias, porque tu poder, Señor, se ha perfeccionado en nuestras vidas. Oh, cada día podemos saber, Señor, que vamos, Señor, contigo. Ayúdanos para que siempre vayamos tomados de la mano suya, que no nos apartemos, Señor, porque sin ti, Padre, nuestras vidas, Padre, van siempre, Señor, a la deriva. Pero sabemos que contigo, Padre, podemos llegar hasta el final. Ayúdanos para que no seamos un corazón, un oído sordo a tu palabra, un corazón, Señor, duro, que no entre tu palabra en nosotros. Oh Dios mío, que seamos temerosos a tu palabra, que cuando tú nos hables, Señor, que podamos, Señor, ser sensibles a tu palabra. Ayúdanos que no nos vaya a pasar como este rey Joacim, Señor, que Dios mío, lo que tú le hablaste lo tuvo en poco, Señor, que quizás él dijo, no, esto no es nada.
pero eso era la vida de él, Señor amado, porque tú querías que hubiera un arrepentimiento dentro del pueblo y dentro de su vida, porque él es el que reinaba en Judá, Señor, en esa ocasión. Padre de gloria, te pedimos en esta tarde que nos ayudes para que podamos avanzar, para que podamos continuar haciendo tu voluntad, haciendo, Señor, lo que es agradable delante de ti, Señor amado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre, y te damos a ti las gracias en esta tarde.